Hola, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy prácticamente tengo un anuncio, una noticia muy importante, algo icónico que va a estar llegando muy pronto al juego Age of Empires Mobile. El día 13 de agosto al 15 de agosto prácticamente estará llegando a los servidores beta, bien, a esos servidores betas del 1 al 10. Va a estar llegando y lo vamos a poder estar mostrando y probando de forma anticipada para que el resto de los jugadores lo pueda ver y tener una mayor noción. Bien, va a estar llegando prácticamente algo icónico, una unidad icónica muy conocida, sobre todo para aquellos amantes de lo que es la franquicia Age of Empires de PC. Bien, que es el vehículo, el Cobra Car. Bien, este vehículo prácticamente estará llegando al juego Age of Empires Mobile en forma, o va a estar llegando en lo que es un evento que se llama Carrera contra el Tiempo, donde vamos a poder utilizar este vehículo, que ya luego lo vamos a estar mostrando en un video. Por eso también tengo la parte de X para poder mostrárselo y que lo puedan ver y apreciar. Pero primero, por supuesto, como no puede ser de otra forma, le quiero presentar al patrocinador del canal, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins. Y fíjense en que ya estamos en 709 corazoncitos, así que síganle dando con todo. Bien, prácticamente acá las compras las vas a realizar seleccionando cualquiera de los paquetes que querés comprar. O sea, siempre recomiendo los AP Coins, bien, porque es como dinero real y con lo que vas a poder comprar cualquier paquete en el juego. Y te va a quedar prácticamente al mejor precio del mercado, porque por ejemplo si seleccionas 20,69 euros, perdón, acá en esta de 1999, 20,69 euros, te va a estar devolviendo 2,07 de cashback. Bien, que eso te va a estar quedando prácticamente acá en tu cuenta, dice de cashback. Bien, se te va a ir acumulando aquí y lo vas a poder utilizar y te va a quedar. Bien, quizás muchos se pregunten cómo hago para reclamar el cashback. Es bien sencillo, vas a venir a cualquiera de tus compras, le das ahí en abrir, bien, y vas a venir hasta acá abajo y en esta parte de acá te va a aparecer ahí un botoncito que va a decir reclamar. Le vas a dar en reclamar, lo reclamaste y ya tenés en este caso el 11,90, bien, que vas a tener en tu cuenta. Bien, va a aparecer acá, te va a quedar allí y vas a poderla utilizar de forma indefinida para comprar estos paquetes que te van a resultar de muchísima utilidad. Así que utiliza el cashback, bien, que acá dice 10% de cashback y es ilimitado. Bien, vas a poder obtener cashback por todos los paquetes que compres, siempre y cuando pagues con cualquier método de pago, menos con la cartera de Eneva. Ahí no te lo estaría dando. Y luego lo vas a poder ir acumulando, juntando, por ejemplo, como hice yo. Bien, como ven ahí, que tengo una buena cantidad de cashback prácticamente. Y puedo comprar paquete, ya me compré un paquete de 100 dólares, que fue el que vieron. Bien, este que vieron acá, me lo compré con cashback, prácticamente 100 dólares que utilicé y compré ese paquetito. Bien, volvamos al video. Como no puede ser de otra forma, suscríbanse al canal, den like, compartan y hagan sus compras por Eneva, que también acumulan para el pozo, para lo que son los sorteos que estamos realizando mes a mes. Prácticamente vamos a estar haciendo el de agosto también. Bien, y acá tenemos, estimados gobernadores, Age of Empires Mobile ha preparado una nueva experiencia de juego para todos. Carrera contra reloj, bien, o contra el tiempo. Prepárense para una intensa competición llena de velocidad y pasión. Los gobernadores deberán seleccionar diferentes niveles de dificultad y usar el joystick para dirigir a sus tropas a lo largo de la ruta. Es como va a aparecer, ahora lo vamos a ver en un video, como un mapa ahí y prácticamente como una ruta de carreras. Bien, una pista de carrera o algo así. Vas a tener que ir superando los obstáculos y llegar a tu destino dentro del tiempo límite. Luego te dice, hemos preparado un video prácticamente para que puedas apreciarlo, que es lo que le digo, que lo tengo en la cuenta de X, para poder entrar y ver un poco el video de qué trata y tener una primera impresión. Luego lo estaremos probando cuando esté el servidor, este evento en los servidores beta. Como nos dice acá, dice el evento carrera contra reloj se lanzará primero en los reinos 1 al 10, que son los servidores beta. Bien, los reinos globales son imperios. Lo que sean reinos es beta y va a ser el 13, así que prácticamente tenemos que esperar hasta el miércoles. El miércoles vamos a estar viendo este evento, no sabemos la hora, pero del 3 al 15 de agosto estaremos viéndolo.
Esperemos que esté bueno y que den buenas recompensas. Acá dice recompensas, te da esto. No tiene muy buena pinta. Y acá no sé si serán 7 intentos o cómo será el tema. Ranking. Modo de un solo jugador. Hay que ir viendo estas primeras impresiones. Aparentemente tenés 10 oportunidades. Tu récord, me imagino el tiempo mínimo en que hiciste la carrera, que completaste es prácticamente el evento. Este ranking no sé si será que te da recompensas contra otros jugadores. Y ahí está más complicado porque habrá que ver qué tan free to play o qué tanto depende de tu destreza y qué depende de qué tipos de tropa tengas. Bien, vamos a ir un poco al video que prácticamente estaría empezando allí. Creo que ya le puse volumen. Bien, vamos a tratar de que se pueda escuchar. Y ahora sí, a ver. El auto. Ahí tenemos el vehículo que prácticamente hace avances rápido. Hay tropas con las que te vas a enfrentar, mueren muy rápido. Y tenemos a Juana de Arco, prácticamente bastante veloz. Acá hay un obstáculo medio raro. Otra vez el auto, prácticamente catapultas que nos van a estar siguiendo. Caen como moscas. Acá lo interesante, por ejemplo, es la pista. Vamos a poner un poquito para atrás. Es la pista que prácticamente como vas a dar toda esta vuelta, me imagino. Aunque la flecha es para allá. Todo para acá y esta es la meta. Y esto acá no sé qué será, ese cosito azul. Finalizó. Y listo, llegaste. Prácticamente son pocos minutos, no es mucho el tiempo que tenés para verlo. Pero por ejemplo, interesante el vehículo. Es algo icónico de lo que es la franquicia de Age of Empires. Bien, sobre todo de PC, donde prácticamente hay un video, si no me equivoco, que era de Viper, que lo veo más interesante así, un tipo multijugador, donde pudiera jugar con otros jugadores, un modo carrera, competir en línea, y le pueden encontrar la vuelta a este tipo de eventos, pero bueno, han decidido hacerlo así. Veremos, ¿no? Toca ver, no muestran prácticamente a ciencia cierta, no te muestran mucho los niveles de recompensas. O sea, acá las recompensas que veo no son nada del otro mundo. Acá se ven 30 minutos de aceleradores, de construcción y de... o de forja. Y de... no, esto es de construcción. Y de investigación, cofre de recursos, seguramente estas monedas. No le veo nada del otro mundo. Alianza... hay una recompensa de alianza, no sé. Por eso les digo, no sé, está medio... puede dejar que desear. Muy lindo el auto, o sea, tratan de traernos recuerdos muy buenos de lo que es la franquicia Age of Empires 2. Como les decía, por ejemplo, en el caso del canal de Viper, prácticamente él hace, creo que hay un modo, no sé si la construcción de un mapa que utilizaron, que prácticamente allí lo que hacían era hacer tipo carrera de autos. Varios jugadores juegan el multijugador y prácticamente con la unidad de vehículo, el Cobra Car, hacían una carrera. Acá sería más interesante que lo aplicaran. O sea, si quieren realmente traer jugadores, quizás, o intentar atraer jugadores con este tipo de eventos de lo que es el Age, podrían hacerlo mejor. Bien, creo que podrían hacerlo mejor con eso de colocar una pista. Bien, con varios obstáculos al estilo Age of Empires. Y ahí con eso atraer esos jugadores. Bien, hay que darles un punto, o sea, un par de puntos por intentar apelar a nuestra nostalgia del Age con este evento. Bien, este tipo de mando ahí bastante fácil de manejar. El auto, que es una unidad icónica que todos los jugadores que nos criamos y prácticamente jugamos a lo que es el Age y que conocemos el Age de PC, sabemos lo que es el Cobra Car y lo que evoca, ¿no? Prácticamente es como el monje y el bololo, o sea, son cosas icónicas del juego, de la franquicia, y bueno, hay que darles sus puntos por intentarlo llevar adelante.
Veremos qué tan bien lo logran, qué es lo que logran hacer y bueno, hasta dónde llega esto. Así que bueno, hasta acá la noticia prácticamente, espero que les guste. Así que el día 13 en el servidor beta estaremos participando en este evento, se los estaremos mostrando y ya más adelante nos estaremos también inscribiendo en los servidores pioneros para probar también el KVK que llega también muy pronto para las pruebas y que va a estar llegando ese nuevo KVK para los servidores en general. Bien, así que a esperar. Y este evento del 13 al 15 en los servidores beta y la semana siguiente, o sea la otra semana en el resto de los servidores globales. Así que a mostrarlo, vamos a mostrar este contenido y luego a esperarlo en todos los servidores. Bien, suscríbanse al canal, den like, perdón. Compartan el video para que llegue a mayor cantidad de jugadores y bueno. Y como siempre, no olviden hacer sus compras en Eneba para ayudar al canal. Nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Este fue otro video de DK Gamers.